Ok, pues bienvenidos a Un Café con el Pastor. El día de hoy, como ustedes conocen, hemos venido con esta serie que hemos llamado ¿Qué dice la Biblia acerca de? En donde pues son ustedes los que han estado proponiendo los temas acerca de las dudas que ustedes puedan tener. Eh, sobre algún tema que dice la Biblia acerca de eso. El día de hoy vamos a hablar de qué dice la Biblia acerca de hacer morir al viejo hombre. Eh, es un tema creo que interesante, muy importante y, y que me he dado cuenta que la gran mayoría de los cristianos pues no saben, o sea, qué es eso, o sea, que cuando escuchan hay que hacer morir al viejo hombre, dicen, ¿y qué lo mato? ¿Qué le hago al viejo hombre? ¿O cómo, qué significa eso? Bueno, vamos a hablar acerca de esto, ¿ok? Así es que vamos a iniciar. Quiero compartir la pantalla y ponerles Efesios 4:17. A ver, ok, espero que lo estén viendo. Sí, sí, creo que sí lo están viendo. Ok. Efesios 4:17 hasta el 24 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden ustedes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manera pasada de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ok, Padre, muchas gracias por esta palabra. Te damos en el nombre de Jesús y te pedimos que esta palabra pueda fluir libremente a través de redes, a través de los medios de comunicación, de tal manera que traiga bendición, una revelación a la vida de cada persona en el nombre de Jesús. Ok, así es que bueno, les decía que una frase muy común en la vida cristiana es que debemos de hacer morir al viejo hombre. Eh, Creo que se menciona con mucha naturalidad, sin embargo, pues creo que la gran mayoría de los cristianos no terminan por entender qué significa eso. ¿Cómo matar al viejo, no? ¿Cómo matar al viejo hombre? Eh, en la porción bíblica que hemos leído, el apóstol Pablo está exhortando a los cristianos, a los primeros cristianos de la ciudad de Éfeso, a que tuvieran una conducta diferenciada con los gentiles, es decir, con los que no eran creyentes, ya que, bueno, los gentiles, los no creyentes, tienen, esto afirma, el entendimiento entenebrecido, ah, y que han perdido toda sensibilidad. Y debido a tener el entendimiento entenebrecido y debido a haber perdido toda sensibilidad, dice, ellos se han entregado a la lascivia, cometiendo grandes acciones de impureza. Eh, pero ustedes, les dice, ustedes, los creyentes, ustedes no tienen el entendimiento entenebrecido. Ustedes han sido iluminados por la verdad de Cristo. Así que esta gran diferencia entre que los no creyentes tienen el entendimiento entenebrecido y ustedes
han sido iluminados por Cristo, debería de producir una diferencia, una conducta diferente con respecto al resto de las personas. Esto es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Hoy, en nuestros días, igualmente, no sé, podemos observar que la gente común, la gente no creyente, miente, chismea, adultera, fornica, habla con puras groserías, maldice, roba, etcétera, y pues como si no pasara nada, no pasa nada. Para ellos esto es una vida natural, todos lo hacen, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Pues todos lo hacen, ¿cuál es el problema? ¿De qué te admiras? Pero lo preocupante no es que ellos hagan estas cosas, que ellos vivan así. Lo preocupante es encontrar a muchos cristianos que igualmente mienten, chismean, adulteran, fornican, hablan con puras groserías, maldicen, roban y demás. O sea, eso es lo verdaderamente preocupante. O sea, aparentemente no hay diferencia si tú los ves a los dos, pues no hay diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Lo que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos es, si ustedes han sido iluminados por Cristo, debería de haber una diferencia. No serían iguales que los otros. Así es que, bueno, ¿dónde se encuentra el problema por el cual muchos cristianos no pueden tener una conducta diferenciada de los no creyentes? Esa sería la pregunta. Ok, unos han sido iluminados por Cristo, los otros no. Los dos se portan igual. Entonces, pues, ¿para qué sirve ser iluminados por Cristo, no? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué sucede ahí, no? Entonces, el apóstol Pablo empieza a presentarnos dónde está verdaderamente el problema. El apóstol Pablo lo establece de esta manera, dice, despójense del viejo hombre que está viciado a deseos engañosos. ¿Ok? Entonces el problema, dice el apóstol Pablo, nos lo está resolviendo esa pregunta. El problema se encuentra en el viejo hombre. El apóstol Pablo continúa exhortando y dice, pero no solamente se despojen del viejo hombre, sino vístanse del nuevo hombre, del hombre nuevo. Este hombre nuevo ha sido creado por Dios en justicia y santidad a través de la renovación del entendimiento. ¿Ok? Así es que dice, el problema radica en el viejo hombre. Los cristianos que no se han despojado de ese viejo hombre no pueden tener una vida diferente respecto a los no creyentes. Y nos dice que está disponible para los sí creyentes, está disponible un nuevo vestido, que es el hombre nuevo. Es un nuevo vestido creado por Dios en justicia y santidad. Ahora, sabemos perfectamente que en este nuevo pacto de la gracia, la salvación no depende de la conducta. ¿Ok? La salvación no depende de la conducta. Cristo Jesús ya llevó el pecado de todos nosotros, de todos, de los buenos y de los malos, de los creyentes y de los no creyentes. Cristo Jesús quitó todos los pecados de tal manera que todo aquel que crea en lo que hizo Cristo Jesús recibe salvación. No depende de la conducta. La conducta no va a salvar a nadie. Tenemos el caso de el reo que estaba en la cruz junto a Jesús. Toda su vida fue una vida con una conducta mala,
pero en el último momento creyó en Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo, y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? En el cielo nos vamos a encontrar con mucha gente mala y mucha gente buena que tenía una vida buena, promedio, va a estar en el infierno por no haber creído en Jesús, por haber desechado la salvación de Jesús. Así es que la conducta no tiene que ver con la salvación. La salvación tiene que ver con la fe. La entrada en la gracia es a través de la fe, no a través de un buen comportamiento. Sin embargo, hemos sido llamados para ser hijos de Dios. Toda persona que ha recibido salvación ha sido llamada para ser hijos de Dios. Ha sido iluminada por Cristo, dice el apóstol Pablo, cuando nosotros hemos recibido esa fe, cuando hemos nosotros creído en Jesús, hemos sido iluminados por Cristo. Y ser iluminados por Cristo nos transporta de las tinieblas al reino de luz, y entonces es esperado de los hijos de Dios que empiecen a tener una vida diferente. Sí, sí me estoy dando a entender, ¿ok? Una vida diferente que se llama una vida nueva en Cristo, ¿ok? Esto es obviamente por la gracia. En la gracia tenemos esta facultad de ser transportados al reino de el Señor, de ser transformados y entonces tener una nueva vida. Ok, ahora vamos a iniciar esto por entender qué significa el término viejo hombre. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí, porque creo que de repente todo mundo pudiera tener una idea diferente de qué significa el hombre viejo. Vamos a tener la misma idea a partir de lo que dice la Biblia acerca de qué significa el hombre viejo. Si alguien pudiera leer, voy a darles 3 diferentes pasajes y yo quisiera que los buscaran en sus Biblias y entonces los leyeran, no sé, 3 personas diferentes. Romanos 6, del verso 5 al 11, es la primera. Romanos 6, del 5 al 11. La Sí, yo lo segunda leo. es Efesios 4, 22 al 24. ¿Ok? Efesios 4, 22 al 24. Y la tercera es Colosenses 3, del verso 8 hasta el verso 13. ¿Ok? Son 3 pasajes en donde se usa el término viejo hombre. Es un término muy popular, pues les vuelvo a decir, entre los cristianos hablar del viejo hombre, y sin embargo solamente 3 veces se habla de ese término viejo hombre en la Biblia, y son estas 3. Vamos a entender qué significa ese término, ¿ok? Entonces, Romanos 6, del 5 al 11, ¿quién lo lee? Yo lo leo. Ok, Ajá. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ok. Efesios 4, 22 al 24. Yo, Ok, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos
y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gracias. Y por último, Colosenses 3, desde el 8 hasta el 13. Yo. ¿Ok? Sí, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay donde no hay griego ni judío, con circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ok. 3 pasajes. El apóstol Pablo es el que introduce este término, el viejo hombre. ¿Ok? Son los 3 veces que ustedes lo pueden encontrar en la Biblia, este término. Las 3 están en cartas que hizo el apóstol Pablo. ¿Ok? En Romanos, el apóstol Pablo dice que el viejo hombre es el cuerpo de pecado. ¿Ya lo leyeron? A ver, nuevamente, vean Romanos. ¿Ok? Romanos 6:5. Dice, sabiendo esto, el verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Entonces, el apóstol Pablo está definiendo al viejo hombre como el cuerpo de pecado, que si nosotros somos crucificados juntamente con Cristo, el viejo hombre es crucificado juntamente con él, entonces el cuerpo de pecado ha sido crucificado y ya no serviremos más al pecado. Eso es lo que está diciendo. Así es que debemos considerarnos muertos para el pecado, pero ahora vivos para Dios en Cristo Jesús. Es decir, hemos muerto juntamente con Cristo, pero hemos resucitado juntamente con Cristo también. ¿Quién murió juntamente con Cristo? El viejo hombre. ¿Y quién resucitó juntamente con Cristo? Un nuevo hombre. ¿Ok? Un nuevo hombre creado por Dios en justicia y santidad. ¿Ok? Entonces, dice, considérense muertos para el pecado. Dice, dado que el viejo hombre ha muerto. Entonces, viejo hombre es el cuerpo de pecado, es la tendencia hacia el pecado. ¿Sí? Ok. En Efesios, como ya lo habíamos leído, se declara al viejo hombre como una ropa, como es una metáfora de una ropa, de un vestido, dice, del cual nosotros debemos despojarnos, dice el apóstol Pablo aquí. Despójense del hombre viejo, no sé, y vístanse del nuevo. Entonces, cuando dice despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo, quiere decir desvístanse del anterior o quítense la ropa anterior, ¿ok? Y pónganse la nueva. Si nosotros tenemos una nueva vida en esta metáfora que está haciendo el apóstol Pablo, ustedes véanlo como un guardarropa, ¿no? De repente llega
no sé, un familiar de ustedes y les hizo favor de ir a comprar todo un guardarropa nuevo para ustedes de la mejor marca, que les queda perfecta, les queda súper padre, está súper nice la nueva ropa y les lleva, no sé cuántas quieren, 20 camisas, les lleva 30 vestidos, les lleva 20 blusas, les lleva, no sé, les lleva todo un guardarropa padrísimo, con zapatos, con todo el rollo. Ok. Entonces ustedes tienen su closet lleno de ropa usada, ropa vieja. Si ustedes reciben todo un guardarropa de ropa nueva, ¿qué hacen con la ropa nueva? Tienen dos posibilidades. Posibilidad uno es apretar todo el closet para que quepa la ropa nueva. ¿Ok? De tal manera que el closet estalle, ¿no? Así, se rompa de tanta ropa, ya no quepa nada. De tal manera que toda la ropa quede arrugada porque se está presionando una con la otra, así se hace chicharrón ahí adentro. O alternativa número dos, que agarren toda la ropa vieja, la saquen, la tiren a la basura y pongan toda la ropa nueva en el closet que ustedes tienen. ¿Sí, sí, me están siguiendo? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, Dios ya te ha dado una ropa nueva, una vida nueva. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Agarrar tus maneras, tus ideas, tu ideología vieja, tirarla a la basura y entonces tomar lo nuevo que Dios te ha dado y guardarlo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí, sí lo entendemos? ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Entonces, la comparación que está haciendo es el hombre viejo significa ideas viejas, ideologías viejas, formación intelectual vieja, sentimientos anteriores viejos. Eso es el viejo hombre. ¿Qué es el nuevo hombre? Pues todo lo nuevo que Dios tiene para nosotros. ¿Bien? Ok, ahora, en Colosenses, que también lo leímos, nuevamente el apóstol Pablo usa el término viejo hombre, mostrándolo como un vestido, como una ropa, de la cual uno se despoja para vestirse de un hombre nuevo. Esta alegoría que él está haciendo en el caso de Colosenses está hablando de conductas muy particulares. Dice que dejemos ¿qué dice aquí? Lo leo. Dice, dejen ustedes estas cosas, dice, ira, o sea, vamos a hablar del vestido que está diciendo en esta alegoría el apóstol Pablo. Tienes una camisa de ira, tienes unos pantalones de enojo, los zapatos son de malicia, no sé, los chones son de blasfemia, palabras deshonestas, en fin, ¿ok? Entonces dice, todo ese guardarropa, tíralo. Dice, quita la ira, el enojo, la blasfemia, las palabras deshonestas, las mentiras, todo eso. Está hablando de conductas particulares. Y dice, y vístete del nuevo hombre, o sea, ponte los nuevos vestidos que Dios tiene, y esos nuevos vestidos, dice, para que los reconozcamos, dice, son entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros de la misma manera que Cristo nos perdonó. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que Cristo nos perdonó? Bueno, pues unilateralmente y sin que le pidiéramos perdón. Así nos perdonó. Muchos, aún cristianos, dicen, pero es que no me ha pedido perdón. ¿Por qué lo voy a perdonar si ni siquiera me ha pedido perdón? Bueno, pues porque Cristo te perdonó a ti cuando tú ni le habías pedido perdón.
Así de sencillo, ¿no? Entonces, tú puedes estar con el vestido viejo de los resentimientos, te dice, quítate el vestido viejo de resentimientos y ponte el vestido nuevo del perdón. ¿Sí me están siguiendo? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿ok? Bueno, entonces, en resumen, hablar del viejo hombre, estamos hablando del pecado, el cuerpo de pecado que vive en nosotros, que nos lleva a hacer lo incorrecto. Es la forma anterior que nosotros teníamos de vida antes de creer en Cristo, una vida de pecado sin conocimiento de Dios. Igualmente podríamos ver en la palabra de Dios que el término viejo hombre se relaciona directamente también con otros dos términos, ¿ok? Es como dos términos muy similares a el viejo hombre. El primero es la carne, ¿ok? En la palabra de Dios se habla mucho acerca de la carne, que es lo opuesto al espíritu, y un segundo término que es concupiscencia, ¿ok? Que es la tendencia que cada persona tiene hacia hacer lo malo. Veamos un solo ejemplo de estos dos términos, de los cuales son muy similares a viejo hombre, ¿ok? El primero, por ejemplo, Gálatas 5:17, si alguien lo puede leer. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Ok, entonces dice que la carne tiene deseos, el espíritu también tiene deseos. ¿Ok? ¿Sí lo pueden ver en lo que está diciendo el apóstol Pablo? La carne tiene deseos y el espíritu tiene deseos. Los deseos de la carne siempre son opuestos a los deseos del espíritu. Es decir, nunca hay una zona neutral. Nunca hay una zona en donde la carne y el espíritu estén de acuerdo. O sea, no hay ninguna concordancia entre carne y espíritu. O sea, si ustedes ponen a la carne y al espíritu y les dicen, pónganse de acuerdo, por favor, no, nunca se van a poder poner de acuerdo. Los deseos de la carne siempre están en contra del espíritu y los deseos del espíritu siempre están en contra de la carne, de tal manera que se oponen entre sí. Son puntos totalmente opuestos. ¿Está bien? ¿Sí le entendemos? Ok. Entonces, podemos establecer un principio. La principal oposición para la vida en el espíritu, para la vida espiritual, no es el diablo. ¿Sí? ¿Todos me siguen? La principal oposición para que un cristiano viva en el espíritu no es el diablo, es la carne, el viejo hombre, o sea, yo mismo. ¿Está bien? Ok. Ahora, el segundo término. Ese segundo término es concupiscencia. Ese es menos conocido por los cristianos, aunque el término concupiscencia es mucho más usado en la Biblia. 13 veces se habla en la Biblia. ¿Ok? Es chistoso. Hombre viejo solamente 3, concupiscencia 13, pero la gran mayoría conoce el término hombre viejo y no el término concupiscencia. Es chistoso, pero vamos a ver qué dice un ejemplo acerca de concupiscencia. Santiago, capítulo 1, del verso 12 al 15. Santiago 1, del verso 12 al 15. Sí, yo lo leo. A ver. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ok, fíjense lo que está diciendo aquí Santiago. Nos informa, Santiago, que la raíz de todo pecado es la concupiscencia. ¿Ya se dieron cuenta? A ver, ¿por qué les digo que la raíz de todo pecado es la concupiscencia? Bueno, porque dice que la concupiscencia lo que produce es tentación. Ninguna persona es tentada de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. Tentación es una provocación hacia hacer lo malo. Eso es tentación, es una provocación a hacer lo malo. Bueno, Dios no tienta a nadie, Dios no provoca a nadie para hacer lo malo. Cada persona es provocada de sus propios deseos internos. A eso se le llama concupiscencia. De su propia concupiscencia la gente es tentada. De tal manera que cuando ese deseo ha sido concebido, da a luz el pecado. ¿Ok? El origen del pecado, la concupiscencia. Y hablábamos que el hombre viejo es el cuerpo de pecado. Entonces estamos hablando de tres términos que hablan casi de lo mismo. Viejo hombre, la carne y concupiscencia. ¿Sí está bien? En la teología católica, a esto le pueden llamar el pecado original. A ellos así le llaman. ¿Está bien? Ok, ahora, entonces, podríamos concluir después de ver esto que el viejo hombre es una persona que sigue moviéndose conforme a los deseos de su carne, en los deseos de su propia concupiscencia. El hombre viejo es la forma natural en la que vive toda persona que no ha creído en Jesús. ¿Ok? Por lo cual debe de haber una gran diferencia entre un hijo de Dios que sí ha creído en Jesús y un hombre natural que no ha creído en él, dado que nos dice la palabra que el viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo. Entonces, ¿cómo puedo deshacerme del hombre viejo? Esa sería la pregunta interesante, porque el apóstol Pablo lo pone así como que tan sencillo como que pues desvístete del viejo hombre y pues vístete del nuevo. ¿Será tan fácil como quitarme una playera y ponerme otra? ¿Será tan fácil como cambiarme los zapatos? Al menos así luce, ¿no? Cuando lo dice el apóstol Pablo. Pero verdaderamente no es así. O sea, ¿cómo hacemos para despojarnos de ese viejo hombre, quitarnos de la carne, no hacerle caso a la concupiscencia, sino vivir en la santidad de Dios? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, esta misma pregunta se la hizo el propio apóstol Pablo. Pongan muchísima atención en lo que van a leer ahorita, porque van a ver a un hombre desesperado. No sé cuántos cristianos han llegado al punto de desesperación que el apóstol Pablo llegó, y lo escribe de esta manera. Romanos, capítulo 7, del verso 14 hasta el 25. Romanos 7, del 14 al 25. Vean ustedes a un hombre desesperado. Romanos 7, del 14 al 25. ¿Alguien lo lee? Sí, yo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Fíjense, les vuelvo a insistir, vean a un hombre desesperado. No sé, vuelvo a insistir, cuántos cristianos viendo que no avanzan demasiado, que su conducta sigue siendo mala, que siguen haciendo las cosas que no quieren hacer, se desesperan como el apóstol Pablo se desesperó. El apóstol Pablo dice, caramba, pues, ¿qué me pasa? Yo sé lo que es bueno, reconozco lo que es bueno, pero no puedo hacerlo. Y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no puedo salir de este círculo vicioso? ¿Por qué no puedo ser libre de esto? Dice el apóstol Pablo. Y él empieza diciendo esto. Dice, miren, y que incluso creo que esta es una parte muy importante. ¿Por qué fracasó el antiguo pacto de la ley? El antiguo pacto de la ley fracasó no porque la ley fuera mala. La ley era buena y era santa. Pero dice aquí el verso 14, dice, la ley es espiritual. Dice, pero yo soy carnal. Una incompatibilidad de naturalezas. En tanto que la ley es espiritual, yo sigo siendo carnal. Entonces, mientras yo siga siendo carnal, nunca voy a poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Recuerden ustedes que la carne siempre es contra el espíritu y el espíritu siempre es contra la carne. No se ponen de acuerdo, son totalmente divergentes. ¿Ok? Ok, entonces él dice, bueno, encuentro el problema. El problema es, el mal vive dentro de mí. El apóstol Pablo está desesperado y dice, este es el problema. El mal vive dentro de mí. Y entonces dice en el verso 24, veanlo ustedes, verso 24 dice, miserable de mí. Llega a esa conclusión. Miserable de mí. O sea, yo por mí mismo no me puedo zafar de este problema. Yo por mí mismo soy incapaz de poderme liberar de mi propia carne. Soy incapaz. ¿Ok? ¿Quién me podrá librar entonces de este cuerpo de muerte? O sea, la solución ya no está en mí. Soy incapaz. Necesito ayuda. Ayuda externa. Necesito que alguien haga algo por mí porque yo no puedo. ¿Sí me están siguiendo? Yo no puedo. Necesito ayuda. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Entonces dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Wow. Vuelvo a decirles, es el clamor desesperado de un creyente, ante su propia incapacidad de dejar de hacer lo malo.
Primera cosa, necesitamos comprender que somos totalmente incapaces nosotros mismos por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad, de vencer a nuestra carne, de vencer lo que somos, de vencer nuestra naturaleza. La ley fracasó porque era, no sé, como decirle a un perro que no ladrara, ¿no? Imagínate que tú a tu perrito, si tienes un perro, le pones una ley y le dices, no ladres. Pues no va a poder. O a una araña le digas, no muerdas. Pues las arañas muerden. O le digas a un alacrán, no piques, ¿no? Pues los alacranes pican. O sea, es su naturaleza. Así es la onda. E- Este, no puedes tú decirle a alguien que no haga las cosas que están conforme a su naturaleza. Es imposible. Por más que se esfuerce un perro por no ladrar, pues va a ladrar. Sí, 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 me están siguiendo. El apóstol Pablo dice, no puedo. Es mi propia naturaleza la que está ahí. Entonces, la joya así, de las joyas que ustedes pueden encontrar en la Biblia, es la declaración que hace el apóstol Pablo de cómo ser libres de la carne. Esta es la parte interesantísima. ¿Cómo ser libre del viejo hombre? ¿Cómo ser libre de la carne? ¿Cómo ser libre? Bueno, sigamos leyendo. Sigan leyendo ahí Romanos capítulo 8, desde el verso 1 hasta el verso 11. Ujú. Si alguien lo lee, perfecto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Ok, muchas gracias. Vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias damos a Cristo Jesús. Él es el que nos puede librar de este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado, este cuerpo de carne. Vuelvo a insistir, la ley de Dios, la voluntad de Dios es espiritual, pero nosotros carnales. Muchas personas en este nuevo pacto de gracia piensan que pues ya no hay ningún problema por pecar, porque finalmente si Jesús ya llevó todos nuestros pecados en la cruz, los antiguos, los presentes y los futuros, si Cristo ya llevó todos los pecados, entonces ya no hay bronca en pecar, porque si yo peco, de todas maneras,
ese pecado ya fue llevado por Jesús en la cruz. No va a afectar mi salvación. Hasta esa parte tienen razón. Sin embargo, la gracia no fue creada por Dios como una tapadera para el pecado. ¿Sí me explico? La gracia fue traída por Jesús para resolver el problema del pecado, no para echarlo abajo de la alfombra, sino para resolver el problema del pecado. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, si nosotros pecamos debido a que nuestra carne, a nuestro viejo hombre, está viciado, es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza que siempre nos lleva a pecar. Y la ley de Dios es espiritual. Entonces lo que Dios ha hecho es esto: enviarnos a su Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes vean 3 diferentes nombres que el Espíritu de Dios recibe, ¿no? Es hasta el Nuevo Testamento que ustedes pueden encontrar que el Espíritu de Dios se le llama Espíritu Santo. Ustedes en todo el Antiguo Testamento no van a encontrar nunca que se hable del Espíritu Santo. Se habla del Espíritu de Dios. En todo el Antiguo Testamento lo van a ver, y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Ok. Es el mismo, sí, pero nunca se habló que era Espíritu Santo. Es hasta el Nuevo Testamento que ustedes pueden encontrar que se habla del Espíritu de Dios como Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Espíritu Santo es la esencia de santidad de Dios. Dios es santo. Su espíritu es santo. Es espíritu de santidad. El Espíritu de Dios se derramó sobre los primeros cristianos, no como Espíritu de Dios, sino como Espíritu Santo. ¿Sí me están siguiendo? Es un poder que puede transformar la vida de una persona. Es un nuevo vestido de santidad, Espíritu Santo. Entonces dice el verso 2, quiero que ustedes lo vean. Dice en Romanos 8, vean el verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El apóstol Pablo dice, encuentro una ley, que el mal vive en mí. Dice, encuentro una ley, que no puedo hacer lo bueno por mí mismo. Encuentro una ley. Estoy atrapado en la carne que me lleva a hacer lo malo. Bueno, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley que me tenía atado al pecado y a la muerte. ¿Ok? Entonces establece una nueva forma de vida. Dice, andar en el Espíritu, vivir conforme al Espíritu. Desvestirte del viejo hombre significa dejar esa ley que te tenía atrapado al pecado y vestirte de esta nueva ley, que es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre ti por haber creído en Cristo Jesús. Tú crees en el Señor, entonces el Espíritu Santo viene sobre ti. El Espíritu Santo entonces se derrama sobre ti. El Espíritu Santo empieza a oponerse a tu carne. La carne se opone al Espíritu. Entonces dice aquí, nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Dice, porque los que piensan en las cosas de la carne son de la carne, pero los que piensan en las cosas del espíritu son del espíritu. Dice el verso 9, mas ustedes, vean lo que dice el verso 9, pongan atención ahí, pero ustedes ya no viven según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Ok? ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice, el mal vive en mí, el pecado vive en mí? Bueno, pues el Señor me libera de tal manera que no sea el mal, que no sea el pecado el que vive en mí, sino que ahora dice algo diferente. El Espíritu de Dios mora en mí. ¿Cómo logramos esto? Bueno, esto es creer. Esto es creer. La palabra de Dios nos dice que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz. ¿Lo puedes creer? Es una aseveración. No dice que tú crucifiques tu viejo hombre. No dice eso. No dice crucifica al viejo hombre. No, dice el viejo hombre ya fue crucificado con Cristo en la cruz. Es un hecho. Ya lo hizo Jesús. La pregunta es, ¿lo crees? Si tú puedes creer que el viejo hombre ya fue crucificado con Cristo Jesús, entonces el pecado que vivía en ti fue crucificado y fue quitado de allí. Por lo tanto, tú vas a empezar a vivir una vida diferente, una vida conforme al Espíritu Santo que sí vive ya dentro de ti. Si la palabra de Dios dice que tú has sido ya santificado por la sangre de Cristo Jesús, ¿lo puedes creer? Viejo, les hablo, ¿lo pueden creer? Hay algo muy importante que ustedes tienen que ver. Dice la palabra que por fe andamos y no por vista. Muchas personas creen lo que ven, pero dice que por fe andamos y no por vista. La palabra de Dios dice que tú ya fuiste crucificado, o sea, el viejo hombre ya fue crucificado con Cristo Jesús. Tú puedes decir, no, pero yo veo otra cosa. ¿Andas por fe o por vista? Cree lo que dice. Cree, entonces considérate muerto para el pecado. ¿Sí? Tú puedes decir ahí, yo ya estoy muerto para el pecado. Yo ya estoy muerto para el pecado. ¿Por qué? Pues porque Cristo Jesús crucificó mi viejo hombre en la cruz. Yo ya estoy muerto para el pecado. Otro dato, el Espíritu Santo ya vive en mí. Y si el Espíritu Santo vive en mí, entonces Él me lleva a una vida de santidad. Es un nuevo vestido. Yo me visto de ese nuevo vestido del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya me fue dado, ya lo tengo, ya vive dentro de mí. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? ¿Cuál es el grave problema? Muchos cristianos no creen. Ellos siguen pensando en que tienen que echarle ganas para dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno.
Muchos cristianos creen que el cristianismo es fuerza de voluntad para dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Echarle ganas. El apóstol Pablo se desesperó y dijo, no puedo, necesito ayuda. Si el apóstol Pablo dijo, necesito ayuda, me imagino que nosotros estamos peor, ¿no? O sea, evidentemente necesitamos ayuda. No podemos por nosotros mismos. Si tú sigues intentando por ti mismo tener una vida buena delante de Dios, una vida santa delante de Dios, echándole ganitas, te vas a desesperar como el apóstol Pablo y vas a fracasar. Intentar por tus propias capacidades vencer a la carne es la carne compitiendo contra la carne. Carne contra carne. ¿Quién gana? Si ustedes ponen un partido carne contra carne, ¿quién ganará? Pues la carne, ¿no? Chance y hasta quedan empatados. El asunto es que la única manera de vencer la carne es el espíritu. No eres tú. No eres tú. Yo lo que quisiera decirte es, abandona tus esfuerzos por ser bueno. Abandona todo esfuerzo que tú estés intentando hacer por cambiar por ti mismo. Acude a la ayuda que Dios te ha dado, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder de Dios. El Espíritu Santo es la santidad de Dios. El Espíritu Santo es la ayuda que Él te ha dado para que puedas vivir en santidad. La naturaleza de tu carne es pecado, pero la naturaleza del Espíritu es santidad. Tú decides qué vive dentro de ti, el mal, el pecado o el Espíritu Santo. Si vive el Espíritu Santo, ¡pum!, se acabó entonces el pecado que vive en ti. ¿Cómo echar fuera, cómo despojarme del viejo hombre? Es sencillo. Dejando de preocuparte, dejando de ocuparte tú mismo en vivir una vida de santidad. Abandónate en el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo actúe dentro de ti. Vive conforme al Espíritu. En Gálatas, en el capítulo 5, se habla del fruto del Espíritu. Creo que la gran mayoría de ustedes se lo saben de memoria. ¿Alguien me puede decir cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza. Creo que sí. Ok, están medio revueltos, pero ahí están todos. Ok. Ok. A ver, léanlo, lo voy a poner en la pantalla. Ok. Ahí lo tienen. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, o sea, si tú estás en el Espíritu y ya no en la carne, sino tú estás en el Espíritu, el fruto que tú vas a tener de natural es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. Si tú vives en el Espíritu, no vas a tener que andar preocupado por si estás pecando o no estás pecando. Toda preocupación de pecado se va. Se acabó. Si tú fluyes en el Espíritu, en lugar
de ese viejo hombre que ya fue crucificado. Si tú crees que ya fue crucificado, déjalo ahí en la cruz. Considérate muerto para el pecado, vivo para Dios. Entonces el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa va a ser tu vida. Y si esa es tu vida, dice, contra esto no existe ley. Deja de estar preocupado por el pecado. Es más, que a nadie le tienen que enseñar qué está bien y qué está mal, cuál es el pecado, que si esto es pecado, que si la ley dice que esto es pecado, que si no es pecado. Despreocúpate del pecado, vive en el Espíritu. Listo. Listo. Entonces, el hombre viejo, adiós, se va solito. Sí me están siguiendo, sí me están siguiendo. Este es el secreto. Deja de preocuparte por el pecado, permite que el Espíritu Santo actúe en ti y vas a ver la diferencia. El apóstol Pablo resolvió el problema. El apóstol Pablo, que no podía vencer al pecado, lo pudo vencer. Y lo pudo vencer por el Espíritu Santo que le había sido dado. Tú y yo también podemos. Ok, preguntas, comentarios, vengan. Pueden levantar su manita y les damos el uso de la palabra. ¿No? ¿Nadie? Espero que nadie tenga preguntas, signifique que quedó clarísimo. Si no, estamos en problemas. Sí, Blanca. Nada más pregunto aquí, entonces, el vestirme del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad a la verdad, implica el estar en esa comunión con el Espíritu Santo. Bueno, tú le pones el término comunión. Cuando hablamos de comunión, la persona luego piensa en en oración, en alabanza, adoración, a ver, ¿qué significa esto? Es que tú le des la libertad al Espíritu y fluyas en el Espíritu Santo. Que dejes de intentar hacer las cosas por ti misma. No, yo tengo que ser buena, no, yo ya no voy a mentir, no, yo ya no voy a contestar feo, no, yo ya no me voy a enojar, ya, así tú te pones, no, yo ya no me voy a enojar, ya no me voy a enojar. O sea, no, nunca lo vas a lograr. Haciendo eso, jamás. Ahora, si tú empiezas a fluir en el Espíritu, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo está conmigo, gracias porque me has dado a tu Espíritu Santo, muchísimas gracias, yo voy a vivir libre, libre, absolutamente, sin preocupación de que si estoy pecando, que si no estoy pecando, Espíritu Santo fluye en mí, listo. Cuando menos te das cuenta, ya no te enojas. Ok, entonces le quitamos la palabra, por ejemplo, bueno, la palabra que dices, comunión, y le pongo guiada por el Espíritu Guiada Santo, por el rendida al Espíritu, Espíritu fluyendo Santo, en el Espíritu fluyendo Santo, en, ok, ujú, ujú, sí, fluyendo en el Espíritu, no encuentro otra palabra ujú, cómo sí, poderlo decir, fluyendo en el sí, ok. Espíritu Santo. O sea, eh, eh, por qué la palabra fluir se me hace más exacta? Recordarás en Ezequiel 47, ¿no? Le, Ujú, le, le dice el Señor a Ezequiel, le dice, métete al río Mil Codos. ujú, Y entonces dice ujú, que ujú, el agua le llegaba a los tobillos. ujú, Esto es, el control de su vida, el control de su cuerpo lo seguía teniendo él, aunque ya estaba metido 1000 codos. Le dice, avanza otros 1000 codos y el agua le llega a la cintura. Él seguía teniendo el control
de su vida. A lo mejor ya sentía el mover, ya sentía hacia dónde lo quería llevar, pero él seguía teniendo el control. Le dice, avanza otros 1000 codos, y entonces el agua ya le llegaba al pecho. Ahí ya era difícil mantenerse en oposición al río. Las aguas del río ya llevan una fuerza, llevan una corriente. Entonces, todavía tu carne puede estar en contra, ¿no? Todavía puedes resistir, todavía puedes, pero ya es una lucha, ya hay una lucha. Y entonces le dice, métete otros 1000 codos. Y al meterse otros 1000 codos, dice, era imposible. O sea, ¡pum! La corriente del río te lleva. La corriente del río es la que toma el control de tu vida. Eso es fluir, ¿no? Eso es fluir en el espíritu. En el espíritu. Ujú. Ok. Sí, Rubén, muchísimas gracias. Ya entendí. Me quedó más claro. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Está clarísimo? Tete. Sí, solo bueno, esto es algo, o sea, aun cuando es un acto de fe, em, es algo que se tiene que hacer todos los días, ¿no? No es algo que es como una sola vez y ya con eso. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y es que la fe es de todos los días. Ujú. La fe no es de un solo día. La fe no es, hay un día en que tú creíste por primera vez, pero eso no quiere decir que con ese día que tú creíste, ya se hizo todo. Todos los días crees. Hubo un día que creíste por primera vez, ¿ok? Hubo un día en el que tú fuiste mamá por primera vez, pero todos los días eres mamá. No necesitas estar dando hijos todos los días para ser mamá. A partir de que diste a luz al primero, ya eres mamá para siempre. ¿Sí? A partir de que creíste por primera vez, tu fe ahí está. Vas a creer y la fe tiene que crecer y fortalecerse en ti. Y sí, y dice acá el apóstol Pablo cuando leímos en Romanos que quien anda en la carne no puede agradar a Dios. ¿Sí lo leyeron? Quien anda en la carne no puede agradar a Dios. ¿Recuerdas otro pasaje en la Biblia donde dice que no puedes agradar a Dios? Hebreos. Sí, cuando Sin fe es dice sin fe es imposible imposible agradar a agradar a Dios. Dios. Exactamente, en Hebreos Hebreos dice, 11:6. sin fe es imposible agradar a Dios. Acá dice, Ujú. quien anda en la carne no puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, la vida en la carne es una vida sin fe. Así. ¿Sí? Es de todos los días, claro, esto es de todos los días. ¿Sí? ¿Alguien más? Goyita. Nada, rápido. Por eso la palabra dice que por fe andamos y no por vista. Así es, correcto. Por fe andamos y no por vista. Nuestros ojos pueden ver que algo todavía no se ha dado, pero por la fe creemos que ya está hecho. Por la fe agradecemos antes de que las cosas ocurran. Ok, si ya no hay nadie más, entonces, bueno, pues aquí le detenemos.
Que Dios les súper bendiga a todos. Nos vemos este próximo domingo en la Conde. Algo padrísimo Dios va a tener con nosotros, como siempre. Así es que Dios les bendiga muchísimo hasta a todos. Que tengan buena noche. Bye, bye. Bye. Muy buenas noches. Muy Buenas buenas noches. noches. Chao, chao. En un ratito esto lo subo a YouTube. ¿Sale? Bye, bye. Gracias, pastor. Buenas